Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te amo, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor, bendito Rey, Señor, por tu bondad, Señor, por todos los atributos, Señor, que manifestaste al hombre, Señor, y sigues manifestándolo, Señor, como tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Y sobre todo juicio triunfa la misericordia, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sea tu sangre, Señor, bendito Rey, Señor, sobre cada oyente, Señor. Tu sangre, Señor, poderosa sobre cada oyente, Rey Santo, Señor. Y tu Santo Espíritu, Señor, bendito Dios, Señor, obrando en sus vidas, Rey Santo, trayendo el entendimiento, trayendo la comprensión, trayendo la sabiduría, trayendo la revelación, trayendo la enseñanza, Señor, bendito Rey, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Rey Santo, obrando en esta palabra, Señor, y trayendo vida, Señor, trayendo, Señor, bendito Dios, cada vez más, Señor, el entendimiento y la comprensión, Señor, y que tu pueblo sea despertado, Rey Santo, Señor, que tu pueblo sea despertado, Señor, bendito Rey, Señor, y entienda lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, quita toda la maleza, Señor. Quita toda la maleza que no deja crecer, Señor, bendito Rey, Señor. Quita toda la maleza, los espinos, los abrojos, Señor, los cardos, Señor, que no dejan crecer a la planta, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque tú, Señor, quieres, Señor, que todos llevemos fruto, Señor. Y fruto en abundancia, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Quita, Señor, todo estorbo, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de tus hijos, Señor, que no pueden producir fruto, Señor. Que se quedaron allí, Señor, bendito Rey, Señor, en un crecimiento que no pudieron seguir creciendo, Señor. Y quedaron sin fruto, no están dando fruto, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Trae, Señor, bendito Dios, Señor, el entendimiento y la comprensión de tu palabra, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Sigue manifestándote, Señor, Santo Espíritu de Dios. Síguete manifestando en tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Y llegue tu pueblo, Señor, a esa medida, a la estatura del varón perfecto, Señor. Y llegue tu pueblo, Señor, a producir fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor. Porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial, en que llevemos fruto y llevemos fruto en abundancia, Señor, y que seamos tus discípulos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Glorifícate, Señor, bendito Rey, Señor. Que tu palabra, Señor, sea glorificada, que corra y sea glorificada, Señor, y que edifiques a tu pueblo, Señor, porque en vano, Señor, edifican los edificadores si tú no edificas, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Que la paz de Cristo sea sobre ustedes, no como el mundo la da, ni aún el gozo como el mundo lo da, sea sobre sus vidas, sino como el gozo de la salvación que da el Señor, mis hermanos, sea sobre ustedes. En el día de hoy vamos a compartir y a ministrar la palabra sobre la inmadurez en el pueblo de Dios. Y la inmadurez en el pueblo de Dios es bastante grande, mis hermanos. Y también quería hacer una pequeña diferencia, que la inmadurez
es diferente a la rebelión, ¿sí? Entonces, para que podamos entender qué puede ser la inmadurez en el cristiano y que el cristiano debe de ir creciendo hacia una madurez. Cada vez más debe crecer hacia una madurez y también poder entender, hermano, acerca de la rebelión. Porque hay una gran diferencia. La rebelión es el conocimiento de la palabra, es el conocimiento de las cosas, pero que no se quieren hacer, no se desea hacerlas. Y entonces eso se va volviendo es una rebelión. La rebelión tiene que ver con los errores y que esos errores uno mismo los debe de afrontar. Y si lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 15, nosotros miramos cómo el pueblo de Israel, él no deseó que fuera ese gobierno teocrático donde el Señor estaba gobernando y solamente tenía jueces, sino que el pueblo de Israel pidió rey. Y entonces el Señor le dijo a Samuel que no lo habían desechado a Samuel, sino que habían desechado era a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y entonces también igualmente el Señor les dijo que cómo iba a ser el rey que iba a ser colocado. Y entonces, hermanos, le colocaron a Saúl como rey y era uno de los hombres más grandes de Israel. Todos los hombres le daban sobre sus hombros. Él era muy alto y muy corpulento. Y pues aún el Señor le mudó el corazón. Cuando fue ungido por Samuel, el Señor le mudó el corazón, o sea, hubo un cambio de corazón. Queriendo decir, así como cuando nosotros nacemos de nuevo, que el Señor nos quita ese corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne, igualmente Él coloca la palabra de Dios en nuestros corazones, la escribe y las pone en nuestra mente. O sea que son ventajas que nosotros tenemos para poder caminar en la palabra de Dios, son ventajas que nosotros tenemos de poder obrar en la palabra de Dios. Entonces, ahí en Primera de Samuel, el Señor le está diciendo a Samuel, le está diciendo acerca de Saúl, en el capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la inmadurez es en un niño, en una persona que está creciendo en Cristo Jesús. La inmadurez es una situación donde cada vez está siendo enseñado y para que haga las cosas mejor, ¿sí? En la inmadurez, cada vez que se comete un error es como una lección para seguir adelante e ir madurando, como decir, los tropezones levantan las uñas. Entonces, en el muchacho espiritualmente, en el joven espiritual, en el niño espiritual, en el niño cristiano, va a haber una inmadurez al comienzo, pero es importante que nosotros, cada uno de nosotros, crezcamos. Y esto es una tarea, ¿sí?, que el Señor nos da a nosotros. Aún vienen las pruebas para que nosotros aprendamos a sostenernos en la fe, en la creencia en el Señor. Esto tiene que ver con la madurez y de llegar de ser inmaduro a ser maduro. Pero en el caso de Saúl como rey, el Señor está diciéndole: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Queriendo decir, traduciéndolo para este tiempo, es como cuando se hace muchos ayunos
y se hacen muchas cosas, pero se sigue desobedeciendo al Señor, ¿sí? Entonces se hacen muchas cosas, pero digámosle, los ayunos, se hacen una cantidad de cosas que se prometen. Te prometo levantarme a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y caminar y tal cosa y tal otra. Entonces el Señor dice, se complace en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios, lo que el Señor nos habla en su palabra, lo que el Señor nos habla audiblemente, nos habla por medio de un profeta, nos habla en sueños, nos habla en visiones. Esto tiene que ver con lo que el Señor dice, que Él se complace en las palabras que Él nos dice a nosotros. Y dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, ¿qué te ganas tú, mi hermano, con que estés haciendo ayunos y ayunos y ayunos y no obedezcas a la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, él en ese tiempo, oígalo bien, es en el tiempo del rey David, porque después de Saúl viene el tiempo del rey David, y está diciendo el Señor, en ese tiempo aún dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, aquí hay tres palabras importantísimas que el Señor nos habla, y es de que el Señor se complace más en que obedezcan a la palabra de Dios. El Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura. Es esta la parte importante, que el Señor se complace más, y más aún desde el antiguo pacto lo tiene bien referenciado hasta para nosotros ahora en Cristo Jesús. Entonces en el versículo 23 el Señor está diciendo que como pecado, óigalo bien cómo lo comparan, como pecado de adivinación, o sea, como si fuera un peón de Satanás, un brujo, un hechicero, un chamán, ¿sí? Esos que practican la medicina tradicional, pero esos son chamanes, esos son servidores de Satanás, ¿sí? Peones de Satanás. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. El Señor está comparando a un creyente como un peón de Satanás, como un adivino, como un chamán. Le está diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad. Cuando uno es terco en las cosas que el Señor le estaba hablando, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, lo destituyó, porque el Señor coloca reyes y quita reyes y pone reyes, lo dice el Daniel en su libro. Entonces, miremos cómo entonces la rebelión tiene que ver con la obstinación, ¿sí? Con el pecado continuo de una palabra que el Señor ha hablado. Entonces esto es una rebelión, pero la inmadurez espiritual es totalmente diferente, ¿sí? Porque el Señor le dio delineamientos claros a Saúl por medio de su profeta, por medio del profeta Samuel. O sea, el Señor le habló a él y le dijo qué era lo que tenía que hacer. Sin embargo, él no obedeció a la palabra de Dios. Entonces, es esto lo que, cuando el Señor nos habla una palabra y nosotros no la estamos obedeciendo, esto se llama rebelión. Pero en el caso de la inmadurez es una situación donde nosotros estamos cada vez aprendiendo, cada vez estamos creciendo, a pesar de las situaciones que aún no conocemos, y entonces uno, por ejemplo, le dice uno al Señor, Señor, perdóname, pero
no sabía estas cosas, Señor. Entonces, esas cosas están pasando, pero es porque uno no las conocía, entonces las conoció y ahora entonces abandona ese pecado, abandona eso que hizo y sigue hacia adelante, no lo vuelve a hacer. Entonces, esta es una parte muy diferente de lo que es la inmadurez a la rebelión. Bueno, entonces nos dice en el libro de Hebreos, nos dice algo bien importante, y que esta rebelión nos pueden a nosotros llevar a la apostasía. Si nosotros vemos a Saúl, vemos que Saúl, desesperado ya en su situación de que no sabía qué hacer para la guerra, y fue y consultó a la divina de Endor, ¿sí? Entonces aquí ya se está yendo hacia la apostasía, ¿sí? Entonces en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 nos dice un título y nos dice acerca, ¿sí?, de las cosas que tenemos que hacer nosotros, pero nos dice, el título dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, mis hermanos, que ahorita lo seguimos ahí en Hebreos capítulo 6, seguimos este texto, porque es importante que lo podamos comprender todo en su totalidad. Pero aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea que la rebelión es una cosa que, ¿cómo explicarla? ¿Sí? Y tiene que ver es con el hecho de que se han hecho tardos para oír. O sea, se les ha estado hablando, se les ha estado diciendo, se les ha estado explicando, se les ha estado hablando de una forma y de otra, pero siguen en lo mismo, ¿sí? Entonces dice que se han hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos nos está diciendo, estas personas están casi yéndose, o sea, tienen el peligro de irse a una apostasía, o sea, a una negación de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, o sea, se les dio todo lo elemental, se les dio todo, todas las cosas se le dieron, y dice aquí que debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice aquí entonces que han llegado a ser tales que tienen necesidad nuevamente que se les dé leche espiritual y no un alimento sólido. Entonces, aquí podemos ver la diferencia de alimento, ¿sí? De una persona inmadura hay que darle leche espiritual, no adulterada como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Pero dice aquí que a las personas que ya son maduras se les debe de dar un alimento sólido. Y el apóstol Pablo habla del vianda, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay dos tipos de personas, ¿sí? Y está diciendo entonces acerca de aquellas personas que necesitan leche espiritual, que son los niños, que son los inmaduros, y las personas que han sido ejercitadas ya, que tienen una madurez, que se les debe entonces de dar a estas personas, se les debe dar vianda. En este caso aquí nos está diciendo alimento sólido, o sea, como carne, así como un niño recién nacido, que se le dan compotas
y a una persona ya adulta se le da carne, se le da arroz, etc. Entonces dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, una persona que apenas está caminando hacia la madurez, o sea, una persona inmadura. Pero también nosotros podemos mirar que no solamente el niño espiritual es inmaduro, sino que hay personas que pueden llegar hasta tener un tiempo en el evangelio y aún todavía son inmaduros, ¿sí? Entonces, esto también es peligroso, ¿sí? De que la inmadurez, ¿sí?, se manifieste aún en una persona que lleve, por ejemplo, 10 años en el evangelio y que se le muestre todavía una inmadurez. Entonces el apóstol o el escritor de Hebreos nos está diciendo que se hacen tardos para oír y debían de ser maestros. Entonces dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces aquí está diciendo que estas personas son niñas. O sea, la persona inmadura es una persona que es niña porque no es experta y necesita leche espiritual, pero estos debían de ser ya maestros. Y resulta que todavía se les tiene que dar leche. Entonces dice aquí en el versículo 14, pero el alimento sólido, ¿sí?, es para los que han alcanzado madurez. Entonces debemos entender que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que una persona madura es una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, es una persona que necesita, que está en el uso de los sentidos espirituales, ¿sí? Pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces en el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos nos dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces aquí vemos lo que es la leche espiritual para los niños, ¿sí? Para los que apenas están creciendo, o sea, que tienen esa inmadurez. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que este es el alimento, esta es la leche espiritual, esa es la leche espiritual no adulterada, y que son 6 aspectos que nosotros los tenemos allí en YouTube. Tenemos esta parte de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Entonces, y te los tenemos explicados bien cada uno de ellos. En el versículo 4 entonces dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mire entonces aquí lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Está diciendo que porque es imposible que los que antes fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea que fueron bautizados en Espíritu Santo, manifestaron los dones espirituales, hubo una iluminación de la palabra de Dios, o sea que esas personas estaban caminando en el Señor. Y dice aquí, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, o sea que eran completos, eran ministros, por decirlo así, o eran ayudas ministeriales, o sea, tenían un cargo ya, ¿sí? El Señor los había equipado para la obra del ministerio. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Esto es muy tremendo, porque por eso dice ahí el título que dice acerca de la apostasía, ¿sí? En el capítulo 5, él está diciendo que advertencias contra la apostasía. Entonces,
es importante, hermano, que nosotros podamos entender. En el versículo 7 nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces aquí nos estaba hablando de personas que se rebelaron, ¿sí? Y que este es el fin de ellos. O sea, yo sé que el Señor es misericordioso y todo ello, pero aún aquí dice recayeron, o sea, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolos a vituperio. Y el Señor dice que cuidemos, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 3, Él nos dice a nosotros que cuidemos esta salvación tan grande que tenemos, que nos han dado, ¿sí? Entonces, esto es una parte importante que nosotros consideremos sobre la inmadurez, porque vamos a hablar un poco más acerca de la inmadurez para que nosotros podamos mirar si realmente en nosotros ha habido una inmadurez, en nosotros aún, hermanos. Es que esto es muy, muy tremendo, porque en la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 13, nos está diciendo a nosotros acerca de los 4 terrenos que el sembrador salió a sembrar. El Señor da una parábola sobre esos terrenos y dice que la palabra de Dios cayó, o sea, la semilla, que es la palabra de Dios, cayó unos junto al camino, otros cayeron entre pedregales, otros cayeron entre espinos y otros cayeron en buena tierra. Entonces a mí me llama la atención cuando el Señor explica y dice que en el capítulo 13 de Mateo, el versículo 22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí podemos ver que esta es una persona que está estéril, ¿sí? Una persona estéril, una persona que no ha dado fruto, una persona que no ha crecido, ¿sí? Pero vemos este factor, y el factor de esta planta es que cayó entre espinos, ¿sí? Que quiere decir que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces podemos mirar, estos aspectos pueden ser parte de una inmadurez, ¿sí? Que la persona no ha podido distinguir, no ha podido discernir. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que la persona que va caminando con el Señor, le han dejado los 5 ministerios. Y esto es importante, hermano, porque no solamente la Biblia de Dios nos va a traer una madurez espiritual. Nosotros vamos creciendo y el alimento básico para esa madurez espiritual tiene que ser la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No solamente la lectura, porque, hermanos, nosotros podemos tener un inconveniente, y es que esta lectura de la palabra de Dios, que nosotros la podemos tener como un devocional, que leemos un versículo. No, un tramito de la por ejemplo, que leamos de la mujer con flujo de sangre, que se le atravesó cuando fue a sanar a la hija de Jairo, ¿sí? Entonces nosotros leemos esa parte y lo leemos y oramos sobre esto, y ya fue la lectura bíblica, ¿sí? Hermano, está bien, pero nosotros no podemos tener como la lectura y el estudio de la palabra. No podemos diferenciar no podemos hacer una diferencia, hacer una situación de que el leer la palabra, la lectura de la palabra,
o el devocional me saque lo que es el estudio bíblico. Son cosas diferentes, hermanos, que yo no puedo sustituir la lectura o el devocional con el estudio bíblico. No lo puedo hacer a un lado, ¿sí? Yo no puedo hacer el estudio bíblico, hacerlo a un lado y decir, ya leí la palabra de Dios, o sea, como decir los requisitos que debo de ser, ya oré, ya leí la palabra de Dios, ya hice mi altar familiar, ya hice el devocional. Nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y el Señor nos lo dice en Juan 5. Ahora lo miramos un poquito más adelante. En Juan 5:34 el Señor nos dice que escudriñemos la palabra de Dios, o sea, que ahondemos, ¿sí? Que cavemos hasta buscar la roca, que ahondemos, ¿sí? Y que el Señor nos invita y nos dice que debemos de hacerlo. Y entonces no podemos, hermanos, déjenme decirle, no podemos reemplazar el estudio bíblico, no lo podemos por solamente que hicimos el devocional o leí la palabra de Dios y ya lo hice. Y esa era mi responsabilidad y ya la hice. Entonces realmente uno no va a tener un crecimiento, ¿sí? No va a tener una madurez acerca de las cosas que se puedan manifestar. Entonces, importantísimo que los ministerios, los 5 ministerios, hermanos, es importantísimo porque esa es la guía. Yo sé, hermanos, yo sé que el Espíritu Santo es el que nos trae la palabra, el que nos revela, el que nos enseña. Sí, nos abre las escrituras, todo ello, pero para eso dejaron los 5 ministerios. Entonces, sé que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, pero nosotros tenemos que ir al estudio bíblico también, mis hermanos. Entonces, sé que están los 5 ministerios y sé que también está el Espíritu Santo de Dios que nos enseña, pero la palabra de Dios hay que estudiarla, y aún los 5 ministerios que el Señor ha dejado, entonces es algo fundamental en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. En Efesios 4:11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tenemos que llegar a esa estatura. Sí, o sea, aquí nos dice algo bien importante, y en el versículo nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Esta es la parte importante de los 5 ministerios que van a perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, y que todos lleguemos a esa unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, y que nosotros por medio del Espíritu Santo lleguemos a ser las réplicas de Cristo, o sea, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren mis hermanos, que aquí nos está diciendo que para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que esta es la parte de la inmadurez, ¿sí? Por eso nosotros debemos de crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir de esta inmadurez y crecer por medio de los 5 ministerios que el Señor nos ha dejado, ¿sí?
ejercitarnos en las falsas doctrinas, ejercitarnos en las fábulas, porque dice que vendrán los tiempos, en estos tiempos que correrán al oír a maestros con fábulas, ¿sí? Entonces, y con trampas. Aquí nos está diciendo entonces que para que ya no seamos, es importante entonces la edificación de los 5 ministerios para que no seamos ya niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Recuerden, hermanos, que el Señor dice que vosotros los que oís, los compararé, los que ponen atención a la palabra y la ponen por obra, los compara a una casa que se edificó sobre la roca, y que vinieron los vientos, y que vinieron las lluvias, y que vinieron los ríos y las tempestades, y la casa quedó parada, ¿sí? Quedó firme. Entonces, aquí tenemos lo que el Señor nos está diciendo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Por ejemplo, lo que está ahorita de moda, que es el judaizar, ¿no? El judaizar, esto es algo que, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. Y nos están diciendo que tenemos que salir de la Babilonia, y que ya no podemos decir Jesús, sino Yeshua, y que ya no podemos decir una cosa y la otra, y empiezan a cambiarnos toda nuestro dialecto, como el español que hablamos nosotros, y nos van empezando a introducir toda la lengua hebrea, y que ese es el lenguaje celestial, y que de esa forma es la única forma que el Señor puede escucharte a ti. Entonces son unas cosas que son muy tremendas, que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces estos vientos de doctrinas, ¿sí? Por estratagemas de hombres, las falsas doctrinas, las fábulas, las trampas, el judaísmo, hermanos, está... y aquí nos dice que para que esa edificación de los 5 ministerios, esto nos hace a nosotros maduros, y ya no seríamos esos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que dice aquí entonces el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es la vida de cuerpo, hermanos, ¿sí? Este es el ambiente, y ahí es donde se desarrolla cada miembro en el cuerpo, hermano. Ahora, como de verdad nosotros vemos que hay mucho desertor de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por decirlo así. Hay mucho desertor en el sentido de que yo me voy a congregar solo, me congrego con mis hijos, me congrego, y la ofrenda o el diezmo la doy al necesitado, pero yo no voy a esa iglesia. Yo no voy allá porque allá tal cosa y allá tal otra, ¿sí? Entonces son desertores, hermano, y sabiendo, hermanos, lo que está diciendo aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, según el propósito para el cual Dios lo creó y lo rescató, ¿sí? Sí. Esto es importantísimo. Entonces, esta es la vida del cuerpo de Cristo. Este es el ambiente donde tú y yo nos desarrollamos, hermano. Yo soy lo que soy ahora en Cristo Jesús primeramente, pero porque crecí, caminé, hermano, por decirlo así, en 3 iglesias estuvimos nosotros. Sí, en la primera iglesia donde aprendimos, donde estuvimos estudiando, la segunda donde nos colocó el Señor, y la tercera donde el Señor nos colocó a ayudar a un ministro para levantar su ministerio, y después el Señor nos entregó lo nuestro. Pero es importante, hermano, el cuerpo de Cristo, la vida en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces aquí nos dice a nosotros algo bien importante, y dice para que
cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, importantísimo una madurez, pero balanceada en el amor, ¿sí? Entonces hay algo bien interesante, hermanos, y en uno de los principios del reino que nosotros miramos es en Lucas capítulo 11, versículo 9 en adelante, nos dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, mis hermanos, este es un principio eterno de Dios, ¿sí? Cuando nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces dice aquí: porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este es un principio eterno de Dios, ¿sí? Y entonces debemos aplicarlo nosotros para nuestro crecimiento en nuestra madurez, ¿sí? Hay mucha gente inmadura porque no toma estos principios. Recuerden, hermanos, que hemos estado hablando en los martes de la escuela doctrinal sobre los principios eternos de Dios, sobre la doctrina del reino, que tiene que ver, o sea, la doctrina del reino tiene que ver con los principios eternos de Dios, o sea, que están ligados. Y este principio eterno de Dios, ¿sí?, que el Señor nos dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, nosotros tenemos que utilizarlo. Y por ejemplo, en la oración, ¿sí?, el buscar en la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, dice: buscad y hallaréis, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a mí, o sea, yo lo cojo y lo ligo a la parte de mi crecimiento en Cristo Jesús y de ya no ser un niño fluctuante, ya no ser inmaduro, sino tener una madurez. Entonces esto me está llevando a mí a que yo entienda que debo de buscar en la palabra de Dios, debo de escudriñar la palabra de Dios, y así el Señor me va a dar, dice: buscad y hallaréis. O sea que si yo empiezo: Señor, necesito, y yo le decía, por ejemplo, al Señor le decía: Señor, ¿qué les comparto a mis hermanos? ¿Qué les comparto a mis hermanos? Y esto lo tenía expuesto, ¿sí? Este título de la inmadurez, que es muy diferente a la rebelión, lo tenía expuesto, y resulta que pues el Señor me dijo: es muy importante que el pueblo entienda, porque hay mucho pueblo inmaduro. Y esa inmadurez, si el pueblo de Dios, óigalo bien, si es como decir, una persona de 30 años inmadura, o sea, ¿qué hogar va a poder tener? ¿Sí? Una persona que es inmadura y que tenga sus 30, 35 años, 40 años, ¿qué hogar va a poder tener si no tiene una madurez, si no tiene una, y que digámosle que aún todavía esté bajo la falda de la mamá? ¿Sí? Entonces, ¿qué hogar puede tener esa persona? ¿Sí? ¿Cómo va a ser su hogar? Entonces, el Señor me hacía ver que hay mucho pueblo de Dios en el cual se encuentra todavía inmaduro. Y hermanos, entonces nos dice el Señor que nosotros debemos de buscarlo al Señor, debemos de ir a buscar la palabra, a la oración, debemos de ir a la intimidad.
¿sí? Y dice aquí que si yo pido, Él me va a dar, ¿sí? Si yo busco, voy a encontrar. Y si yo llamo, Él me va a abrir, ¿sí? Pero ¿qué soy yo el que tengo que dar el paso? Soy yo el que tengo, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que dar el paso. Él nos compró, Él nos rescató, Él nos limpió, Él nos santificó, Él nos purificó, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que dar el paso de agradecimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que dar ese paso de no quedarnos allí sentados, hermanos, en una banca. Nosotros tenemos que dar ese paso, y ese paso es de ir hacia conocer quién soy yo en Cristo Jesús, qué es lo que el Señor tiene preparado, por qué soy tan importante para el Señor, ¿sí? Es importantísimo que yo empiece a hacerme esas preguntas. Bueno, ¿por qué valgo? O sea, ¿por qué me compraron con precio de sangre que es superior al oro y a la plata? ¿Por qué me compró el Señor con ese precio tan grande? ¿Por qué valgo tanto? Entonces, hermano, en esta inmadurez, yo me puedo quedar en una inmadurez porque no estoy preguntando y estoy evaluando lo que el Señor me ha entregado. Porque carezco de ese conocimiento de lo que el Señor me ha entregado, de lo que soy para el Señor, de que me rescató. Él dio su vida en rescate por la mía, dice la palabra. Pero si yo no me hago ninguna de esas preguntas, mis hermanos, si yo no me hago ninguna de esas preguntas, bueno, sí, es que un día me dijeron que hiciera la oración de fe, y pues yo hice la oración de fe, y de una vez como fui allá a ese paseo y allá nos bautizaron, y entonces pues me dijeron que me bautizara porque yo ya había recibido al Señor Jesús, y entonces ya soy hijo de Dios, y entonces tal cosa. Y entonces podemos ver mucha gente que no se les compartió, que no se les habló, que no se les ha discipulado, porque para poder bautizarse una persona tiene que ser discípulo. En Juan 4 dice que el Señor no bautizaba, sino que bautizaban eran sus discípulos, y que eran los discípulos del Señor Jesús los que se hacían bautizar, y los bautizaban por decirlo así, los apóstoles. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entender y que nosotros podamos hacernos esas preguntas. Bueno, si yo valgo tanto, es porque soy importante para el Señor. Si a mí me compró Él con su vida, Él dio su vida por mí, es porque me compró y porque soy importante para Él. Entonces voy a averiguar, yo quiero saber qué es lo que a mí concierne todo esto, lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, hermanos, creo yo que una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros como discípulos, después de que hemos creído en el Señor, nos dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 34, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta esta versión para leer esta parte. Nos dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida, por mi causa, la encontrará. Entonces, mire, hermanos, esto es algo que
¿Por qué hay tanta inmadurez en el pueblo de Dios? Porque no se les habla sobre el llevar la cruz. No se les habla del negarse a ellos mismos, ¿sí? No se les habla de nada de esto, hermanos. Nosotros llevamos desde la pandemia estamos hablando, y desde mucho antes estamos hablando, en la iglesia antes de la pandemia estábamos hablando de ir a la cruz, ¿sí? Estamos haciéndole fuerte a esto del pueblo de Dios de tomar la cruz. ¿Por qué, hermanos? Usted puede llevar 20 años en Cristo Jesús, y si usted no ha tomado la cruz para crucificar a ese hombre viejo allí, en esa cruz, hermano, déjeme decirle que hay inmadurez en usted, ¿sí? Y entonces dice aquí, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O sea que lo tiene como ídolos, ¿sí? O puede tener como ídolos a sus hijos, puede tener como ídolo a su familia, porque está diciendo aquí, el que quiera más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, es como tenerlos como ídolos, ¿sí? Y si le dicen el Señor, te necesito que vayas a tal lugar, no puedo dejar a mi familia, no puedo dejar. Mira, hermanos, yo me acuerdo tanto que nosotros nos quedamos un tiempo sin pastor, y a nosotros nos enviaron un pastor, un maestro de la palabra, y nosotros nos quedamos pues flechados con ese maestro de la palabra al ministerio, y nos mandaron este ministro, y resulta que él dijo, no puedo venir porque tengo a mi papá enfermo. Hermanos, cuando él llegó a su ciudad, y a los 3 días se le murió el papá, y entonces nosotros dijimos, ya no tiene excusas para venir. Sin embargo, no vino a pastorear, enviaron a otra persona. Entonces es esto, ¿sí? ¿Por qué cuando el Señor dice, el que quiera más a su padre o a su madre no es digno de mí? Y era un ministro, hermanos, ¿ah? Y entonces dice aquí, el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿para qué yo llevo la cruz? Y es mi cruz, ¿no? No es la cruz de Cristo, porque la cruz que llevó el Señor Jesucristo fue una cruz que nadie la podía llevar. Solamente Él la pudo llevar. Era el único. Solamente Él, porque Él era exento de pecado. ¿Sí? Entonces, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Déjeme decirle, hermano, que usted puede llevar 20 años en Cristo y haciendo su devocional y enseñarle a sus hijos, pero si usted no lleva cruz y crucifica a su hombre viejo, pues todavía es un carnal, ¿sí? Todavía es un carnal y todavía es inmaduro, ¿sí? Entonces, después de llevar la cruz, pues allí te van a crucificar. Como dice el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces usted allí ha nacido de la palabra, usted ha caminado en la palabra y ha nacido de la palabra. Y después, cuando muere allí en la cruz, entonces nace en lo espiritual, para esa vida espiritual. Entonces es importante, hermano, que el Señor te está diciendo a ti. En el versículo 38 de Juan 10 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Entonces es esto, hermanos, que es bien interesante entonces de que nosotros tengamos en cuenta de que nos debemos de despojarnos de todo lo nuestro. Así como se despojaron los apóstoles, se despojaron de todo, hermano, por hacer la obra del Señor. Así como también el mismo Señor Jesús se despojó, ¿sí? Siendo hombre en Filipenses,
nos habla el Señor y nos dice que Él, siendo en forma de Dios, ¿sí? se negó a sí mismo, ¿sí? Tomando, ¿sí? la forma de hombre, ¿sí? Y entonces ahí en Filipenses el Señor está diciendo que Él se despoja de todo, aún Él podía venir acá a la tierra como rey, pero dice aquí y nos dice a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, si yo soy un médico, si yo soy un licenciado, si yo soy uno grande, pues despójese de todo eso. Sí, el apóstol Pablo mismo también nos enseña que él por amor a Cristo, él se despojó de todo. Dice que él tenía de qué gloriarse y de qué sostenerse, ¿sí? Y dice que él es judío, que él es hebreo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Él se despoja de todo eso por ganar a Cristo. El Señor nos enseña, porque él se despoja, dice, sino que se despojó, ¿sí? voluntariamente, tomando la forma de siervo, porque es voluntariamente. Eso no es ninguna obligación, porque se amarga uno, ¿sí? Al despojarse se amarga, sino que el Señor mismo voluntariamente se despojó y, tomando forma de siervo, ¿sí? hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el despojarse de uno. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, es para nosotros cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobierna sobre tantas ciudades. Y porque Él fue maestro, o sea, ¿Sí? Él fue el único maestro, y Él enseñó de Él para que los otros tomaran de Él, ¿sí? Y fueran, como nos dice, esas réplicas. Claro, sí, Él fue el maestro y enseñó con su propia vida, ¿sí? Con su propia vida nos enseñó a nosotros, dice, y entonces por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. Entonces, hermanos, importante que nosotros caminemos ese mismo caminar de Cristo Jesús, y Él lo está diciendo: si tú no caminas esto que yo enseñé, si tú no tomas la cruz, si tú no te despojas de tu propia vida, ¿sí? Entonces no eres digno de mí. Esto es muy, muy tremendo, pero tenemos que entenderlo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que la parte, ¿sí? los factores que nos llevan a esa madurez espiritual tiene que ver con los principios de Dios y todo lo que el Señor nos enseña y todo lo que nos dice a nosotros, y de tener esa comunión íntima con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿sí? Es importantísimo. O sea, el estudio de la palabra, ¿sí? El estudio de la palabra, caminar en los fundamentos, ¿sí? Caminar en los fundamentos que dejaron los ministros, los ministerios, y que el Señor ha colocado esos ministerios. La vida, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, donde tú y yo nos desarrollamos y manifestamos lo que somos, y empezar a caminar en esos principios de Dios. Esto es lo que nosotros estamos mirando. Y por ejemplo, esto que el Señor nos habla de que si quieres más a tu padre o a tu madre, no eres digno. Estas cosas que el Señor nos está hablando son mandamientos que nos da, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra disciplina, ¿sí?
con los principios y que debemos de ejercitarnos en ellos. Aparte de esto, mis hermanos, nosotros necesitamos caminar en pos de la liberación. El Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Juan 8:32. Sí, Juan 8:32. Entonces, el Señor nos habla de que necesitamos, hermanos, esta parte de la liberación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la oscuridad, de las tinieblas, hermanos, y venimos infestados. Entonces, muchas veces es clave para nosotros y para un crecimiento espiritual, ¿sí? Para una madurez espiritual y dejar de la inmadurez, la liberación espiritual. Y nosotros podemos ver cómo el Señor libertó, hermanos, a cantidades de personas. Mire, por ejemplo, a María Magdalena. A ella el Señor la libertó de 7 demonios. O sea, podemos mirar, hermanos, cómo sería el carácter de esta mujer antes de que fuese libre, ¿sí? Porque, hermanos, los demonios, aparte de llevarlos a esas condiciones de pecado, a uno, ¿sí?, también afectan el carácter de la persona. Y entonces, y la indecisión, el miedo, la violencia, cantidades de afecciones que hacen estos demonios en el carácter de la persona, y necesitamos, óigalo bien, una terapia por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, importantísimo esta parte para nuestra madurez espiritual, la liberación nuestra de espíritus inmundos en nuestra vida. Aún, hermanos, la liberación de conceptos y de tantas cosas que nosotros recogimos en el mundo, que por eso el Señor nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que renovemos nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente sea renovada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una manera de pensar en el mundo, en la oscuridad, teníamos una manera de pensar, y que es necesario que nosotros renovemos esa manera de pensar y empecemos a tomar la forma de pensar del reino de Dios, ¿sí? Entonces, igualmente, como lo decía en Efesios, que estaban los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí viene lo que es el servicio, hermanos. Y en el servicio es parte de ese crecimiento y esa madurez espiritual, hermanos. Es importantísimo estos 7 puntos que los podemos compartir, hermanos. Es importantísimo para nosotros tener en cuenta también el servicio. Pero déjeme decirle, hermanos, no es el servicio allí parado en una columna o en el parqueadero. Ese servicio lo hacen los de las vigilancias, ¿no? Estas empresas de vigilancia. Ese servicio lo hacen y no necesita de ser cristiano, ¿sí? Ellos nomás es que los contraten y ellos te cuidan el parqueadero y te cuidan todo lo que sea. Pero estamos hablando es del servicio en el cuerpo de Cristo, ¿sí? De ese servicio para que tú te vayas desarrollando en el llamamiento que el Señor te ha hecho. ¿Por qué? Porque como decía en Hebreos, dice, ustedes debían de ser maestros, ¿sí? Ustedes debían de ser maestros, pero es necesario que se les vuelva a dar leche. Entonces estamos hablando es de un servicio y de que usted vaya pudiendo manifestar quién es en Cristo Jesús, quién es en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Importantísimo. Entonces, hermanos, hay algunas otras cosas
bastantes cosas en las cuales nosotros queremos compartir acerca de esta inmadurez, hermanos. Y pues ya miramos lo que es la diferencia entre la rebelión y lo que es la cuestión de la inmadurez. Pero déjeme decirle, hermano, que estemos atentos, porque el Señor mismo dice acerca de la advertencia de la apostasía. Y debemos de entender que en los postreros tiempos el Señor habla en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 1, el Señor está hablando que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Óigalo bien. Y entonces esto es lo que, hermanos, yo le oro al Señor y Señor, que los que apostaten de la fe, pues que sean pocos, Señor. Pero que, Señor, bendito Dios, yo te pido aún que nosotros nos guardes de esa apostasía. No sé cómo será, hermanos, lo que va a pasar. Y dice aquí, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Óigalo bien, algunos apostatarán. Y el Señor dice en Mateo 24 que dice que aún a los que escogidos, si fuere posible. Oiga, el Señor habla, y a mí me llama la atención todo eso, y yo digo, Señor, guárdanos de todo lo que viene, porque dice que aún a los escogidos, si fuere posible, los engañaría. Entonces yo digo, ¿cómo va a venir eso para la iglesia? ¿Qué es lo que va a venir de esa forma que aún si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí?, se fuesen engañados? Entonces, hermanos, dice aquí que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces aquí nos está diciendo, mire, o sea, usted como niño espiritual necesita, ¿sí?, necesita ser edificado. ¿Por qué? Para que cuando esos vientos de doctrina, ¿sí?, vengan, no sean engañados, no sean esos niños fluctuantes llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Que, o sea, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, ¿sí?, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, hermanos, quiero seguir compartiendo esta palabra acerca de la inmadurez en el pueblo de Dios, y para que nosotros tengamos en cuenta y nos podamos mirar nosotros, hermanos, no mirar a otro hermano, sino mirarnos nosotros cómo estamos en Cristo Jesús. ¿Entienden, mis hermanos? O sea, soy todavía una persona inmadura, necesito ponerme serio y empezar a madurar en Cristo Jesús. Esa es la parte importante, mis hermanos, que debemos de reflexionar. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y sé hablándole a tu pueblo, Señor. Sé despertando a tu pueblo, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor, de ese sueño en que se encuentra, Padre Santo, Señor. Y que empiece a entender, Padre Santo, Señor, de su inmadurez, Señor, bendito Rey. Y que empiece, Señor, a caminar, bendito Rey, Señor, hacia la madurez, Señor. Que empiece a caminar, Señor, bendito Dios, entendiendo, Señor, el precio, Señor, bendito Dios, por el cual fue comprado, Señor, bendito Dios. Y entienda, Señor, que es valioso para el Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Reprendemos toda obra demoníaca, Señor, sobre tu pueblo, Señor, el que está escuchando, Padre.
aquellos espíritus inmundos, Señor, que están distrayendo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y que los tienen cautivados, Señor, en cosas en las cuales tú no los has mandado a hacer, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, atamos esos demonios, Padre. Hermano, entiende que tu vida está peligrando, porque te están seduciendo. Y esos demonios están haciendo esa obra en tu vida. Te están seduciendo para que sigas en ese estado, para que sigas en esa condición. Y el Señor, que es tu pronto auxilio, toma esos espíritus inmundos, hermano. Lo está tomando y los está quitando de su lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean lanzados al abismo. Sean lanzados al abismo esos espíritus inmundos de aquellos, Señor, que tú estás levantando, a los valientes que tú estás levantando, Señor, pero que se han dejado seducir como Sansón, Padre. El Señor está quitando esos espíritus inmundos de seducción de tu vida, porque tú eres un valiente y no serás como Sansón, te dice el Señor. No serás como Sansón, que Dalila le quitó la autoridad, sino que tú te levantarás. El Señor te dice, te levantarás, porque te necesito para estos tiempos, te dice el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te levanto. Así como dice la palabra, que 7 veces cae el justo y con todo eso es levantado, yo te levanto. Y el Señor está abriendo un rollo, o un ángel, un ser está abriendo un rollo, y ese rollo se ilumina. Y lo empiezan a leer. Y es el llamamiento que el Señor te ha hecho y te lo está recordando. Te está recordando ese llamamiento santo que Él te hizo. Está abriendo el rollo y te está recordando lo que tú eres en Él, para que te levantes de ese estado y no te dejes seducir más. Entiéndelo. Yo hoy te levanto, te dice el Señor. Es otra oportunidad que te doy para que te levantes y camines. Si tú te has levantado y tienes la armadura, y creo que hay que limpiarla esa armadura porque no se ve limpia, pero te has levantado y estás caminando y has salido de ese lugar, en esa condición en que estabas. Padre, gracias te doy. Gracias te doy, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendigo, Rey, y te exalto, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú quieres lo mejor para tu pueblo, Señor. Y estás levantando a los valientes, Señor. Estás despertando a los valientes, los estás libertando, Rey Santo, Señor. Yo te doy gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.